Padre, ponemos en tus manos este tiempo de estudio. Queremos agradecerte por tu palabra, pero necesitamos de ti, Señor. Por favor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues estamos en una sección del libro de Lucas que habla acerca de qué es lo que significa ser un discípulo. Esta sección empezó en el capítulo 9, realmente, cuando Jesús muestra quién es en realidad. Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, ¿te acuerdas? El Hijo de Dios viviente. Y esto es importante porque precisamente lo dice al principio de esta sección, porque estar arraigados a la identidad de Jesús, a saber quién realmente es Él, va a definir nuestra vida como discípulos. Ajá, va a definir qué pasos damos y por qué hacemos lo que hacemos. Si no tenemos bien claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, entonces no vamos a poder seguirlo. ¿Ok? No va a cumplir nuestras expectativas, de hecho. Eso hablamos hace unas semanas atrás. Pero cuando tenemos bien claro quién es Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces vamos a entender por qué nos dice cómo es el camino como un cristiano, como un discípulo. Así que eso es importante. Y la semana pasada estuvo por acá Felipe y nos estuvo enseñando el verso 28 hasta el 56, ¿verdad? Mucho también acerca de cómo el Señor sigue continuando su misión, ¿verdad? Y importante, ¿no? Es importante cómo Él empezó a predicar, Él empezó a preparar discípulos y ahora está enviando a los discípulos, ¿verdad? Y ahora en esa sección continúa esta misión, pero ahora no solamente a través de los 12 que había escogido, de los apóstoles, sino que ahora va a escoger 70. Vamos a estar viendo la misión de los 70. Bueno, entonces, sin más ni más, vamos al versículo 57, Lucas 9:57, lo leemos, dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces la cosa está así, ¿no? El Señor está enviando discípulos muchas personas ven que Jesús está haciendo eso, entonces de repente se apunta por ahí uno, ¿verdad? Yo también te voy a seguir. Y le dice algo bien, pues no sé si osado o pretencioso, ¿verdad? Porque le dice, voy a seguirte a donde quiera que vayas, ¿no? Yo cuando leo esto digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿A donde quiera? Yo siento que al principio cuando uno no conoce bien a Jesús, uno dice ese tipo de cosas. Señor, te entrego mi corazón, haz con él lo que quieras. Señor, yo te seguiré a donde tú me digas lo que quieras que yo haga, lo voy a hacer, Señor, ¿no? Pero pasan los años y te vas dando cuenta de que eso que dijiste tal vez no lo dijiste sabiendo lo que dijiste. Porque te das cuenta que los caminos de Jesús no son exactamente como tú pensabas. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No exactamente, ¿verdad? No exactamente. Y este hombre no está teniendo muy claro, pero Jesús le va a enseñar. Ahora, algo que vemos aquí es que Jesús no le está diciendo, no, o sea, no sabes en la que te estás metiendo, vete, mejor ni me sigas. No está diciendo eso. Jesús le está permitiendo que lo siga, pero le va a explicar algo. El camino, el llamado a ser un discípulo es un llamado que no es cualquier tipo de llamado, es un llamado difícil. Es un llamado en el que va a encontrarse dificultades. Le dice, hey, no, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, van a haber dificultades, van a haber cosas que te van a sobrepasar por mucho, van a haber tribulaciones, van a haber problemas, ¿no? O sea, qué contraste con la gente que luego dice, no, es ser cristiano, no, eres cristiano y todo te va a ir bien. Y es como, nada que ver. No es cierto. La verdad es que no es cierto. Ser un discípulo es un llamado difícil. Va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles y el Señor quiere que lo sigamos sabiendo eso. ¿Ok? Es algo que me llama la atención. Ajá. Y por eso le dice esto. Ujú. Entonces, no te asombre que haya situaciones difíciles en tu vida cristiana.
Muchos le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, empezamos a caminar con Él y de repente parece que todo se agolpa, ¿no? Ahora te cae todo encima, ¿no? Que debes dinero, que te enfermas, que ya le pasó a algún familiar, o sea, empieza a pasar de todo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? Pues es que es eso, hay dificultades, pero uno debe de entender eso. Seguir a Jesús es así. Ujú. Ahora, también es un llamado a la humildad, porque muchas veces, imagínate, estás ahí viendo a Jesús cómo predica y luego ves cómo hace señales y milagros. Uno se quedaría muy asombrado a lo mejor por ese tipo de cosas que rodeaban el evangelio, ¿no? Y a lo mejor por eso le decía a este hombre, yo te quiero seguir, ¿no? O sea, yo también quiero hacer milagros y señales, ese tipo de cosas. Pero le dice el Señor Jesús, mira, pareciera algo como muy ostentoso y glamuroso, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Habla de que no tenía un hogar. El ministerio era itinerante, se iba de un lugar a otro. No tenía dónde dormir, se quedaban dormidos abajo de los olivos. O sea, no tenían dónde dormir. Así era. Y le está diciendo, neta, o sea, ¿me lo está diciendo en verdad o de mentiritas nada más? Te seguirá donde vayas. Entonces quiero que sepas qué significa realmente seguirlo. Es un llamado a vivir humildemente, con sencillez, con modestia. O sea, a veces va a tocarnos difícil. Entonces, familia, igual, no tengas expectativas de Jesús de que las cosas van a ser perfectas y que nunca va a haber problemas, de que todo va a ser abundancia, de que no vas a tener problemas económicos. No, la mayoría de las veces nos va a tocar ahí dormir abajo del olivo junto con Jesús. Así es, así es. Va, entonces, ¿quieres seguirlo? Síguelo. Y es una invitación gloriosa. Él quiere que te conviertas en un seguidor de sus enseñanzas, en un discípulo que camine tras sus pasos, que imite lo que Jesús hace, que viva como Jesús vivió. Sí, esa es la voluntad del Señor, pero sí tienes que saber que es difícil y que es un llamado a vivir con sencillez, con modestia, con humildad. ¿Vale? Ok, seguimos en el verso 59. Y dijo a otro, ahora ya no es un hombre el que le dice algo a Jesús, ahora es Jesús el que le dice algo a un hombre, le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay varias interpretaciones de este versículo, pero me voy a inclinar por la interpretación de mi pastor Alex. Ajá. Él dice lo siguiente, todo mundo queremos suavizar las palabras de Jesús para que suenen un poquito más como más suaves y como que la gente diga, bueno, no decía eso, bueno. Pero ¿sabes qué? Yo también he conocido cómo Jesús dice las cosas y me doy cuenta que Jesús no es exactamente como pensamos que es. Y las cosas que dice, las dice porque así las quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo con esta frase? Esta frase significa probablemente que este hombre, sí, probablemente su padre quizá estaba enfermo o muy anciano y a lo mejor en poco tiempo iba a fallecer, probablemente sí. Pero le está diciendo al Señor, déjame primero que esperara a que mi padre parta y entonces después de que arregle todo eso, entonces te voy a seguir. Pero Jesús le dice algo bien fuera de lo común. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No le está diciendo que su padre no importa, no le está diciendo que debe de olvidar a su padre, no. Le está diciendo que su prioridad debe ser Jesús y el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Ujú. Entonces, eso es muy parecido a lo que Mateo 10:37 Jesús decía, el que no deje a padre, a madre, casa, hijos, hijas por causa de mí, no es digno de mí. ¿Te acuerdas? Es exactamente eso. Ahora, quiero aclarar una cosa nada más. No significa que entonces te olvides de tu papá y de tu mamá y de, pues, aquí dice, ¿no? Entonces ya no le doy dinero para su sustento, ya no me preocupo por mi familia, ya los abandono. No, 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 no. No está diciendo eso. Claro que es un mandato honrar a padre y madre, ayudar a nuestros seres queridos. Es más, es un
Es un mandato ver por otros. O sea, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es algo que vemos de manera muy clara. Pero antes de eso, Dios quiere que tengamos como prioridad a Jesús y a su plan, la expansión del reino de Dios. Es algo prioritario. Ujú. Eso es algo muy importante. Por eso le está diciendo a esto a este hombre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica, anuncia. Es interesante. Ser discípulo entonces habla de que es una prioridad. Ser discípulo es una prioridad. Ujú. Antes de pensar en alguien más, tengo que pensar en Dios. Tengo que pensar en sus planes, en Jesús, primero que nada. Y también es un llamado inmediato. No es como, sí, bueno, al rato que puedas está bien. No, muchos decimos eso. Te predican de Jesús, te hablan de Jesús o te dicen, ya, sigue a Jesús, ya deja esas cosas, ¿no? Y tú dices, luego, déjame pensarlo. Hey, los llamados de Jesús son inmediatos, deja eso y sígueme. ¿Te das cuenta? Entonces, es así como lo tengo que ver, familia. Ahora, te digo, no vengas al rato a decir, ay, pastor, pues es que mi hijo ya me abandonó porque tú dijiste en la prédica. No me vayan a echar la culpa, ¿eh? Ya les dije, sí, cuiden a sus papis, sí, cuiden a sus hijos, ¿ok? Nada más estoy diciendo que primeramente es Dios, primeramente es su plan. Bueno, en el verso 61 continuamos. ¿Qué significa ser discípulo? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La misma situación. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto hay que leerlo en el contexto bíblico. Este versículo 61, cuando Jesús le dice, sígueme, responde muy bíblicamente este muchacho. Le está citando un pasaje que también vemos en Primero de Reyes, capítulo número 19, está en tu Biblia seguramente, al pie de página, ¿no? Pero es un pasaje en donde había un profeta llamado Elías. ¿Te acuerdas de Elías, el que hizo descender fuego del cielo? Y entonces Elías ya iba a dejar su ministerio, ya iba a ser llevado por Dios. Entonces Eliseo, su discípulo, le dice estas cosas cuando lo nombra como su sucesor. Lo llama a Eliseo, le dice, ahora sí que ven, vas a ser mi discípulo. Eliseo le dice estas palabras, déjame primero que me despida de mi familia. Y lo que hace Eliseo en el Antiguo Testamento es que se despide, mata una res, ofrece un sacrificio a Dios, se despide de su familia y luego ya sigue a Elías. Ajá. Entonces no era algo malo lo que le está pidiendo este hombre, le está diciendo algo muy parecido a lo de Eliseo. Ajá. Pero Jesús, uno podría pensar que Jesús le iba a decir, claro, lo mismo que hizo Eliseo, órale, pues hazlo. Pero no le contesta así. Le dice a Jesús a este hombre, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo es, ok, eso hizo Eliseo con Elías, pero yo no soy Elías. Hay alguien que está enfrente de ti que es más grande que Elías. Por lo tanto, le demanda algo. Le dice, primero es el reino de Jesús. Primero es mi plan. Primero soy yo y ya después lo demás. Entonces, por eso es lo mismo. Le está diciendo que el llamado es una prioridad. El llamado a ser discípulo es una prioridad. Pero también en el 62 vemos otra verdad acerca del llamado a ser discípulo. Lo que le está diciendo es que el llamado a ser discípulo implica ser determinado. Es un llamado a ser determinado. Y justamente es lo que Jesús hizo. Con tal de cumplir los planes del Padre, Jesús en el verso 51, lo vimos con Felipe, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él no evadió lo que tenía que hacer. Él no se distrajo con lo que tenía que hacer. Él fue directo a cumplir la voluntad de Dios. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén conforme al plan de Dios. Y lo mismo le está diciendo a este chico. Le está diciendo, no puedes distraer, no puedes voltear hacia atrás. ¿No? Tienes que ser determinado y hacer lo que tienes que hacer. Ajá. Y también le da esta analogía.
En aquel tiempo, cuando arabas la tierra, no sé si alguno se dedica a algo del campo, pero para arar no podías estar arando y voltear hacia atrás porque te vas chueco. Entonces imagínate un surco todo así, ¿no? No, pues no se puede, ¿verdad? Tienes que tener el surco derecho para poder entonces sembrar la semilla que todo crezca bien, ¿no? Y es lo que le está diciendo Jesús. No puedes ser mi discípulo si no tomas la determinación de mirar solamente hacia Dios y sus planes. Si volteas a otro lado, vas a distraerte y no vas a poder ser un discípulo. Es más, muchos han volteado hacia atrás y nunca más han vuelto hacia adelante. Eso ha pasado a muchos cristianos y esto nos debe de poner como un poco a, pues, no temblar, pero sí, o sea, considéralo como algo muy serio. Muchas veces uno piensa, ok, voy a seguir a Jesús, pero primero me voy a despedir de mi exnovia. Primero me voy a despedir de mis cuates, porque pues la verdad somos bien cuates, bien carnales, ¿no? Y siempre nos echamos nuestras copas, pero déjame despedirme de ellos y después ya sigo al Señor. Y nunca más vuelven. Nunca. Ese último adiós resultó ser el último adiós, pero para Cristo. Se alejan. Eso le pasó a la esposa de Lot. ¿Te acuerdas qué le pasó? Dios hizo un juicio sobre Sodoma y Gomorra y entonces envió azufre y todo eso de granizos del cielo. Se quemó la ciudad y Dios les dijo que no voltearan hacia atrás y la mujer de Lot volteó hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Murió. Qué peligroso es tratar de ser un discípulo y seguir a Jesús y sigues en tu corazón volteando hacia tu pasado, hacia lo de atrás, los anhelos del corazón. Todavía sigues queriendo lo de antes, queriendo la misma vida, el mismo pecado, las mismas amistades, las mismas costumbres, las mismas cosas que hacías. Es un peligro. Ten cuidado con esas cosas. Si quieres ser un discípulo, necesitas dejar de ver a eso y voltear a ver hacia Jesús. Ahora, eso significa, no significa en el área laboral que dejes de trabajar, pero sí significa que dejes de ver el trabajo como antes lo veías. Porque antes lo veías como un medio para ti, pero ahora es importante verlo más bien de acuerdo al plan de Dios. Es solamente un recurso para que tú puedas seguir sirviendo al Señor o a tu familia. Pero tienes que aprender a verlo diferente. Si sigues viéndolo igual, vas a volver otra vez a enrolarte en las mismas formas en las que antes hacías todo eso, para tu enriquecimiento, para ti mismo, etcétera, y vas a desviarte otra vez tras el dinero. Pablo decía, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Tengamos cuidado con esas cosas, familia. Y puede ser el dinero, una relación, amistades, te decía, pueden ser muchas cosas. Yo como músico, porque, bueno, no sé si tan músico, pero bueno, o música, no sé, pero el punto está en que para mí eso, no sabes, o sea, es algo que de repente me da tentación, ¿sabes? Como me gustaría seguir tocando y produciendo y grabando y de repente me acuerdo o así como el meme, me acuerdo y se me pasa porque me acuerdo qué significaba todo eso. Era bien, no, estaba lleno de un montón de cosas. Y sé que yo me desviaría. Entonces, piensa en eso, familia, y cuida tu corazón. Entonces, esas tres cosas son cosas que debemos de considerar si queremos ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero esa es la voluntad del Señor, que seas un discípulo de Jesús, que camines en sus enseñanzas, que sigas sus pasos. Eso es lo que quiere el Señor. Bueno, ahora, hubieron algunos que dijeron, acepto a Jesús, ¿no? Yo sí quiero ser discípulo y entonces Jesús escoge a 70 y los envía. Y vamos a ver la misión de los 70 en el capítulo 10. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escoge a 70 que aceptaron y se animaron, ¿no? Qué lindo.
Espero que seamos de 270, ¿verdad? Pero los envía de dos en dos. Pero lo primero que les dijo es esto: la mies a la verdad es mucha, o sea, la cosecha es mucha, hay mucho trabajo, hay mucha cosecha, pero los obreros son pocos. Esa es la realidad. Hay una gran necesidad en el mundo de predicar el evangelio. Hay una gran necesidad de personas que necesitan conocer a Jesús. Hay demasiado, pero los obreros son pocos. Y aquí cuando habla de obrero es una persona que pues, trabaja, por eso se llama obrero, ¿no? Es una persona que está en arduo trabajo. Entonces, ser discípulo implica un gran esfuerzo y un gran trabajo, ¿no? Buscar a personas que conozcan a Cristo, y la necesidad es muy grande. Yo no puedo solo, tú no vas a poder solo con esa necesidad. Yo cuando veo nada más aquí la colonia, digo, no, hay un buen de cosas que servir. Y ayer fuimos, no sé tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero nos fuimos a echar una caminadita por la alcaldía en Explanada y estuvimos, invitación de una hermanita, gracias a Tania que anda por ahí, pero fuimos a caminar por ahí la alcaldía, conocer todo y los callejones y el mercadito, fuimos a rodearlo y ver, identificar necesidades, y es como, no, o sea, eso está tremendo, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer en cuanto a la necesidad que veo? Tengo que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una obra de Dios, no nuestra. Entonces necesito depender de Dios, porque Dios es el que puede hacer las cosas. Entonces, lo primero que te muestra como discípulo es la gran necesidad para que te pongas a orar. Señor, levanta personas. Levanta obreros, Señor. Esta colonia te necesita, esta alcaldía te necesita, esta ciudad te necesita. No, pues ayer ya te diste cuenta que lo necesita, ¿verdad? Esta mega marcha, ¿verdad? Pero todo lo que veo en todo eso es la necesidad del corazón, ¿verdad? La necesidad de paz, la necesidad pues de Cristo, pues, en todo esto que estamos viendo. Entonces, te lleva a orar, y generalmente cuando oras, Señor, levanta a personas, Señor, levanta a obreros, generalmente te va a decir, pues, tunas verdes, ¿verdad? Tunas verdes. Vamos. O sea, así nos llama el Señor. Pone en nosotros este deseo, es que es lo que hace generalmente, te envía a ti primero. Y por eso aquí en Semilla tenemos los discipulados, familia. Porque si tú sientes este llamado del Señor a servirle, los discipulados para eso son, para capacitarte. Nosotros nos ponemos a tu lado para que seas capacitado para que puedas servir al Señor como un discípulo. Así es que considera los discipulados cuando se abren aquí en Semilla. Bueno, ahora también en el verso número 3, vemos más, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Lo que está diciendo es, tienen que saber algo. Estamos en un mundo pues lleno de lobos y ustedes son ovejas, entonces tienes que ser prudente. No podemos ser imprudentes a la hora de poder proclamar el evangelio, ¿verdad? Tenemos que aprender sabiduría para poder alcanzar a las personas y dirigirnos a las personas, ¿verdad? Ahora, en el verso número, no solamente de palabras, sino también de acciones, prudencia, familia y sabiduría, ¿verdad? Bueno, ahora, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. Está diciendo que los discípulos, si quieres ser un discípulo, debes de aprender a depender del Señor. Porque definitivamente entregarle tu vida y tu servicio al Señor, de repente te va a mover. Y ahora sí no traigo el monedero, ahora sí no traigo la bolsa, ahora sí no traigo ni siquiera un doble calzado, pues a ver cómo le hago, ¿no? Un amigo me decía que de niño no tenía zapatos y le decía a su papá, que era pastor, papá, no tengo zapatos, ponte a orar, mijo. Y sí, literal, oraba, y él me contó muy impactado y me daba mis zapatos. Llegaba un hermano y me regalaba los zapatos. Y yo, órale, mira qué chido. O sea, Dios le está hablando, necesitas aprender a depender de mí. Y para eso, familia, se necesita fe. ¿Estamos de acuerdo? Necesitas confiar en Jesús, que Él te va a proveer todo lo que necesitas. Tu tarea no es preocuparte por lo que te falta, tu tarea es hacer la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Ah? Y necesitas servirle, entregarle tu vida, buscarlo. Por eso en Mateo 6:33
Decía Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Esa es nuestra tarea. Entonces, dependamos del Señor, tengamos fe, es lo que dice el Señor, pero también algo que dice aquí, a nadie saludes por el camino. Este no es un versículo que esté diciendo, sé un antisocial, ¿no? O un Grinch, ¿no? Que se acerca a alguien contigo, no, ni me saludes, ¿no? No, no, no. Más bien lo que dice, lo que significa es que en aquel tiempo, cuando llegabas a algún lugar, pues saludabas a todo el mundo y la faramalla de todo esto, ¿no? Pero Jesús está diciendo, hey, no te distraigas con esas cosas. Ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Qué significa? Cuidémonos de las distracciones. Tengamos bien claro que el mensaje, la misión de Dios es urgente. No podemos estar distrayéndonos con tantas cosas que nos distraen. Y el día de hoy, vaya que hay distracciones. Lo primero y más notorio son las redes sociales. Familia, las redes sociales no son la realidad. Las redes sociales solamente son eso, redes sociales. Pero no son la realidad. La Biblia nos dice la realidad. Tenemos que enfocarnos en la misión que tenemos delante. ¿Ok? No quiere decir que sean diabólicas o algo así, aunque pueden usarse para malos fines, pero usémosla también con sabiduría. ¿Verdad? Bueno, ahora, también dice aquí, o cualquier cosa que te distraiga, ¿no? A lo mejor no necesariamente una red social, a lo mejor es una actividad o a lo mejor es no sé, lo que sea, un hobby, un deporte, te puede distraer de cualquier cosa te puede distraer de lo que verdaderamente Dios te ha llamado a hacer. En el verso 5 al 11 vamos a ver otra cosa más. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no recibáis, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Te das cuenta? Aquí le da instrucciones a sus discípulos para predicar en casas y en ciudades. Pero básicamente la idea central de esa sección es la siguiente. La misión consiste en predicar. En eso consiste la misión, en predicar, como un heraldo. La imagen del heraldo es interesante, a lo mejor ya se las dije en alguna ocasión. Pero un heraldo era un mensajero del rey. Entonces el rey le decía al heraldo, ve y anuncia este mensaje ahí en la plaza. Entonces el heraldo lo que tenía que hacer es decirle a toda la gente, iba a la plaza, se paraba ahí y anunciaba en alta voz un mensaje del rey. Era el heraldo, ¿no? Y no esperaba que la gente respondiera bien o mal, él simplemente tenía que decir el mensaje y hacer lo que tenía que hacer. Ese era un heraldo. Y había gente que iba a aceptar el mensaje y hay gente que no iba a aceptar el mensaje, ¿ok? Y es exactamente lo que nos dice el Señor. Tú vas a ir a las casas y a las ciudades y por todos lados y lo único que tienes que hacer es predicar el Evangelio. Es lo que tienes que hacer. Y ahí va a haber gente que te va a recibir, gente que te va a rechazar. Cualquiera de las dos opciones. Pero tú tienes que hacer lo que lo que dice el Señor Jesús, predicar el Evangelio. Dice un comentario, esto no es sugerirle a la gente si le parece bien o mal el mensaje que anunciamos. Es simplemente decirle el mensaje que anunciamos. Eso es todo. Imagínate que yo fuera con alguien siendo un heraldo de un rey. Oye, ¿qué te parece lo que dije? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿Qué pensaría mi señor el rey? Que yo estoy preguntándole a la gente que qué le parece lo que le dije. Me diría el rey, a ver, ven para acá. Yo no te mandé a eso. Yo te mandé para que les dijeras. Y uno tiene que entender eso, ¿no? Uno tiene que anunciarlo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ya la respuesta de cada quien es así, depende de cada quien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cumplir con esto, familia. No estamos aquí para convencer a las personas. Venimos a anunciarles un mensaje, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es nuestro mensaje. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Y si vienes a Jesús y crees que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día siendo Dios,
eres perdonado y eres salvo. Es nuestro mensaje. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser claros, tenemos que ser intencionales y tenemos que decirlo simplemente. La respuesta déjasela al Señor. Ahora, por otro lado, nada más para aclarar algo. Esto no significa que seamos unos insensibles ante las personas, ¿no? O insensibles ante las necesidades de las personas, como ves a alguien que está tirado en el piso y nada más vienes a decirle, te mando que te arrepientas y cree en Jesús. ¿No quieres? Pues vaya tú, ¿no? O tú un insensible, ¿me explico? No, creo que no es así tampoco la cosa. El Señor Jesús en todo Lucas, vemos cómo Él venía a ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda. Vemos eso en todo Lucas, ¿verdad? Entonces creo que no significa ser insensibles o ajenos de la necesidad. No, no, no. Tenemos que ser sensibles y ayudar en cuanto podamos hacerlo. ¿Ok? Pero no debemos irnos al extremo solamente de ayudar a las personas y no decirles lo que tenemos que decirles. Tenemos que predicarles el evangelio. Bueno, entonces son ambas cosas, familia. Pero esta define la salvación de su alma, si les predicas o no, porque dice Romanos, ¿cómo, cómo, cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Verdad? Entonces tenemos que decirles. Bueno, continuemos, familia. Ahora, como algunos le rechazan, ¿no? En el verso 12 lanza una advertencia bien fuerte. Dice, y os digo que en aquel día, o sea, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Imagínate, si alguien rechaza el mensaje del Evangelio, ya viendo todas las señales que Jesús ha hecho, escuchando todo lo que Jesús ha dicho, híjole, eso sí está bien, bien difícil. Porque imagínate, todos cuando leemos la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿te acuerdas? Sodoma y Gomorra era una ciudad completamente inmoral, entregada al pecado por completo, ¿no? Y vemos cómo les fue. Todos fueron muertos, todos, nada más la familia de Lot, por gracia, ¿no? Pero todos se murieron. Y ahora dice Jesús, pues más tolerable va a ser el castigo para ellos que para una persona que ha visto señales y milagros y escuchado todo lo que Jesús ha dicho y aún así le ha rechazado. Y pone de ejemplo a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, del verso 12 al 16, nada más lo leemos rápido. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y en ceniza se habrían, ¿qué dice? Arrepentido. Por tanto, en juicio será más tolerable para, por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que ellos habían visto en la zona de Galilea, Capernaum, Corazín y Bethsaida, eran ciudades de Galilea, ellos habían visto lo más glorioso del ministerio de Jesús, cómo sanaba enfermos, cómo resucitaba muertos, los señales y milagros que Jesús hacía, la multiplicación del pan. O sea, vieron muchas cosas los de Galilea. Y les dice, pero aún así, si viendo todo esto y escuchando todo el mensaje tan claro de Jesús, lo rechazan, les espera una condenación terrible, porque vieron y no se arrepintieron. Y me pongo a pensar en esto, bien serio, familia. Nosotros, a lo mejor, cuando prediquemos, muchos se van a rechazar. Y pues sí, si han visto señales, milagros y muchas cosas que Dios ha hecho en su vida, pues van a recibir la condenación porque vieron estas cosas y no creyeron en Jesús. Ujú. Ahora, piénsalo de ti. No, no quiero que te sientas condenado de nada por el estilo, pero sí quiero decirte esto. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos, no, pues yo ya estoy en la iglesia. Ujú. Pero una cosa es venir a la iglesia y una cosa es estar arrepentido. Y muchas personas que vienen a la iglesia han visto cosas de Jesús, han visto milagros de Jesús, han escuchado cosas maravillosas del Evangelio y no se han arrepentido.
Son dos cosas diferentes. Entonces quiero explicarte qué significa arrepentirse. Porque no arrepentirse de su condición pecadora lo lleva al juicio eterno. Arrepentimiento significa, es la palabra metanoeo en griego, que significa pensar de manera diferente o cambiar de opinión. ¿Respecto a qué? Respecto a Jesús y respecto del pecado. Si yo sigo pensando del pecado de la misma forma en cómo pensaba antes y lo sigo haciendo como una práctica en mi vida, entonces significa que no he cambiado mi manera de pensar respecto al pecado, ¿no? Que dentro de mi corazón todavía sigue pensando que el pecado es algo normal, porque lo hacen todos, porque pues que tiene, nadie me ve. Si sigues pensando de esa misma forma, morirás. Arrepentimiento significa que te caiga el 20 de que el pecado es una rebelión contra Dios. Que el pecado es una ofensa, es una rebeldía, es insultar a Dios, es ponerte en contra de Dios. El pecado es algo que no le agrada. ¿Mm? Entonces, si no cambias de opinión y crees en Jesús y vienes a Jesús corriendo para clamarle, para rogarle que te perdone, entonces recibirás la condenación. Y mucho peor si sabes de la Biblia. Entonces, familia, yo quiero ser claro, pero el que practica el pecado no conoce a Dios. El que practica el pecado no conoce a Dios. Y si tú notas que estás practicando el pecado y no te has arrepentido, necesitas venir corriendo a Jesús. ¿Y esto de arrepentimiento qué significa entonces en términos prácticos? Esto involucra una enmienda de tu pecado. En vez de estar haciendo eso, haces lo contrario. Por eso Jesús decía, el que robaba ya no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir. El que fornicaba ya no fornique, ahora tiene que vivir en santidad. El que mentía ya no miente, ahora tiene que vivir en verdad. Y así es su, ¿cómo se dice? Su homólogo contrario, ¿o cómo se dice? Su antónimo, ¿verdad? Eso significa empezar a caminar hacia el otro lado y buscar a Jesús con todo tu corazón. Implica apartarse del pecado y acercarse al Señor Jesús. Eso es arrepentimiento. Así que, ¿qué significaría en términos prácticos estar arrepentido? Piénsalo, tienes que romper una relación, tienes que dejar ese pecado, tienes que abandonar esa persona, tienes que cerrar esas redes sociales, tienes que vivir en santidad, no sé, o sea, piensa qué significa para ti ese arrepentimiento, porque hasta que no sea un hecho, estás en un lugar muy peligroso, ¿ok? Ahora, tú solo es el que conoces realmente si estás arrepentido en tu corazón. Pero yo te vengo a anunciar las buenas noticias de Jesús. Que aunque estemos haciendo lo malo, si nos arrepentimos, hallamos el perdón del Señor. El perdón inmediato del Señor. Esta mujer adúltera que la traen delante de Jesús y le dicen, aquí está esta mujer pecadora. La ley dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿te acuerdas? Y todos se fueron y luego le dice a la mujer, ¿quién te condenó? No, pues nadie. Entonces vete y no peques más, ¿no? Entonces, familia, si alguno entre nosotros necesita arrepentirse, tome su decisión hoy mismo, ¿verdad? Y dice aquí en el verso número 16 solamente, van a haber personas que rechacen al Señor y que no les importe y digan, yo quiero seguir viviendo como quiero y no, a mí no me importa tu evangelio y no me importa lo que me digas. Uno de repente cuando escucha ese tipo de cosas puede sentirse uno muy ofendido. Y sí, porque pues somos del Señor. Pero me encanta que Jesús le dice, hey, no lo tomes personal. No es contra ti, realmente es contra mí y contra mi Padre. Entonces es muy importante aprender a ver como discípulos eso. El rechazo no es algo contra nosotros. Nos duele porque somos del Señor y tenemos al Espíritu. Jesús murió por eso en la cruz. Es algo grave, pero no nos corresponde a nosotros ejecutar un juicio, un castigo. Déjaselo al Señor. Dice en el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo,
yo veía a Satanás del cielo caer como un rayo. Está muy interesante porque llegan los 70 con el chisme, ¿no? Señor, ya llegamos. ¿Qué crees? Hasta los demonios nos obedecieron. Qué loco, ¿no? Entonces Jesús les afirma y dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una referencia quizá a Ezequiel 28, Isaías, en el capítulo número 14, donde habla acerca, sí, de reyes que fueron quitados, pero también habla de Satanás. Y lo que está diciendo Jesús, sí, así como fue anticipado, exactamente, yo vine a poner fin al reino del diablo. Entonces, sí le está confirmando lo que está diciendo los discípulos. Y les dice en el verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Le está diciendo, sí, les ha dado la autoridad sobre el mundo espiritual, una victoria. Pero chécate, no es una victoria actual, temporal, porque el día de hoy, pues somos perseguidos y seguimos de alguna manera sufriendo todos los estragos del pecado y de la influencia del diablo en este mundo. Entonces no es una victoria parcial del día de hoy. A Pablo lo mataron y a la mayoría de los discípulos los mataron y así ha sido. Pero sí está prometiendo una victoria final sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el enemigo. Es lo maravilloso del Evangelio. Entonces tenemos victoria, una victoria final asegurada, mis hermanos. Verso 20. Pero dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos estaban gozosos porque los demonios se les sometían, pero dice, no, no tengas gozo de lo que haces, sino de lo que eres. Porque a fin de cuentas, sí, se te pueden sujetar o no, pero no puedes poner tu identidad en eso. Tú eres un hijo de Dios, en eso tienes tu gozo. Eres parte del pueblo de Dios, eres escogido del Señor, tienes vida eterna, estás escrito en el libro de la vida, en eso gózate, ¿ok? Ahora, es bien peligroso cuando nuestro gozo depende de lo que hacemos. Y como discípulos no podemos darnos ese lujo. Porque imagínate que pones tu gozo en lo que haces. Poner una cosa, estás gozoso porque estás sirviendo al Señor, pero el día que te accidentas y ya no puedes salir a la calle a predicar, se cae tu gozo. Porque tienes puesta tu confianza en lo que haces, no en lo que eres. ¿Me explico? Qué importante es depositar nuestro gozo o gozarnos más bien en lo que somos. Somos hijos del Señor, estamos inscritos en el libro de la vida por gracia, por medio de la fe. Eso sí. Y pase lo que pase, entonces ahí yo puedo seguir gozoso porque a pesar de que haya pasado todo, de que estoy enfermo, de que las cosas no han salido como yo quiero, de todas maneras soy del Señor. Verso 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús exclama esto, dice, me alegro y me gozo porque tú se las has revelado a aquellos que son como niños. No habla de personas infantiles, sino habla de personas que tienen la fe de un niño. A un niño le dices una cosa y te dice, neta, wow, ¿no? O sea, te la cree. Tiene una fe sencilla, ¿no? También habla de los niños como alguien que reconoce su necesidad y su dependencia. Le pasa algo y papi, ¿no? Todo el tiempo. Entonces Jesús está diciendo eso. Aquella persona que le crea a Jesús, aquella persona que depende del Señor, Dios le revela todas estas cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, verso 22. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Allí habla de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Si Él no te abre los ojos, no, tú no puedes verlo como es. Y dice en el verso 23, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Le está diciendo a los discípulos, gócense por el hecho, no de que les vaya a pasar algo, eso no te puedes gozar de eso, ¿verdad? Pero sí te puedes gozar en el hecho de que a ti te abrió los ojos, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y experimentado cosas que familias son gloriosas y que muy pocas personas lo han vivido.
Nada más por ponerte un ejemplo. Una persona del Antiguo Testamento no podría creerse que en ti y en mí more el Espíritu de Dios. Es algo asombroso. O sea, yo estaría seguro de que llegaría David con cualquier otro y decir, ¿y cómo se siente? ¿Y cómo es? ¿Cómo es que el Señor te enseñe de esa forma, que tengas la presencia del Espíritu en tu vida? ¿Y cómo se siente el consuelo? Y cuéntame cómo se siente el fruto del Espíritu. O sea, ¿cómo es eso? Explícame. Familia, tú y yo hemos visto cosas que muy pocas personas han visto. Gózate en que Dios te ha abierto los ojos. Porque muchos han deseado esto y no lo ven. De hecho, muchos el día de hoy quieren ver a Jesús y no lo ven. Y eso es simplemente por su falta de fe, ¿no? Pero a ti, que has tenido fe, te ha abierto los ojos. Entonces, gózate, gózate. Vamos a tener muchas dificultades, pero gózate en estas cosas. Oremos, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más también. Y queremos, primeramente, queremos eh, pedirte que si entre nosotros hay alguna persona que necesite arrepentimiento, te pedimos para que tú le convenzas y venga corriendo a tus pies, Señor. Y tú sabes quién es esa persona o esas personas. Aquí el día de hoy, te pedimos para que les abras sus ojos y puedan confiar en ti, Señor. Y puedan recibir el perdón y la salvación que tú ofreces. Dales fe. Pero también, Señor, los que hemos creído, te pedimos que nos concedas el ser tus discípulos. Pero también, Señor, gracias por decirnos que esas cosas no son fáciles. Por eso necesitamos que tú nos ayudes, que nos enseñes. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el mejor camino. Entonces, pones el querer como el hacer y ayúdanos a tomar esta decisión de ser discípulos el día de hoy. Si es que no lo hemos hecho nunca, pero si lo hemos hecho y lo hemos abandonado, Señor, ayúdanos a volver a este camino, porque no hay ningún otro camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.